propósito del Libra, tal y como es desde su origen, y su actividad degenerada en el presente, dio como resultado la reconstrucción de la tradición, la revisión de la religión, la reforma o reformación de la legislación, resucitando la masonería. Todo este trabajo se hace hoy día en su semilla, como para ser sembrada para el futuro. ¿Cómo se pretendía que fuera? ¿Cómo es? ¿Y cómo debería ser? Ya se habló de ello por la mañana. Una situación semejante ocurre en el caso de la educación. Y dije que iba a leer el párrafo correspondiente de las afirmaciones del maestro. La correcta influencia del Libra ha de ser impuesta durante la infancia, junto o según las líneas espirituales. Esta mañana os dije que el niño forma Libra desde los 7 años en adelante. Y que por eso hay que darle disciplina al niño en la línea espiritual. Para que el niño no caiga en la pasión a medida que se va formando Libra en él. Eso es de sabios. Por eso al niño hay que iniciarle en la actividad espiritual antes de los 7 años. Y eso es lo que se realizaba según el modo antiguo de vida, como en la ceremonia del Upanayana. Upanayana quiere decir aproximarse o caminar cerca de la sabiduría. Caminar hacia la sabiduría, que en su momento resultará en la apertura del tercer ojo. Incluso en nuestro grupo tenemos un ejemplo de un niño al que se le hizo el sacramento del Upanayana, que en cuestión de un año se transformó por completo. Y se le considera como el mejor estudiante de la clase. La sabiduría antigua cree en iniciar al niño
en el sendero de la luz, transmitiéndole la luz de Gayatri, que es la luz del universo, y permitiendo que el sonido cause o produzca la adecuada transformación del libro. Este ritual védico, que es de lo más antiguo, le permite al niño disciplinarse a sí mismo de los 7 a los 21 años. Ese es el momento en que el Libra se forma, crece y se cristaliza. Y ese es el periodo de tiempo en el que no se deja que el niño digamos, tenga demasiadas comodidades. Se le pide que no se acostumbre a las comodidades. Pero puesto que este tipo de disciplina no se la pueden dar los padres, debido al amor emocional que sienten por sus hijos, al niño, cuando cumplía 7 años, se le encomendaba a un maestro que vivía fuera de la ciudad, en la naturaleza, que está llena de armonía, y el maestro le daba un ritmo de vida. Ese era el ritmo del séptimo rayo. Despertaba a todos los estudiantes al mismo tiempo a las 4:30 de la madrugada. Se aseguraba de que se duchasen o bañaran. Después se les daban las asanas del yoga, antes del amanecer. Si las asanas del yoga se realizaban antes del amanecer, uno recibe una abundante energía vital proveniente del este, del oriente. Antes del amanecer, desde el oriente, se le suministra al lugar una energía vital que se llama Ojas. Si uno la recibe, se llena de energía. Y si además hace asanas de yoga, la columna vertebral se mantiene siempre muy elástica. Y la columna vertebral es el chasis mismo de nuestro cuerpo. Y se mantiene elástica y flexible. Y no un palo rígido como un hueso de calcio. Si fuera o si es un palo rígido como un hueso de calcio, genera muchísimas enfermedades. Todos los 6 centros por completo se vuelven activos mediante las asanas del yoga. El sistema digestivo se vuelve activo
La defecación se hace regular, muy regular. En el caso de las mujeres, los periodos son muy regulares. La defecación se vuelve cosa fácil. Y el cuerpo es capaz de soportar cualquier tiempo atmosférico. Y puede resistir las enfermedades ambientales, las enfermedades de las estaciones. Por eso el maestro se asegura de que todos los niños realicen al llegar la mañana las asanas del yoga después de haberse duchado. Cuando digo ducha o aseo, esto incluye desde limpiarse los dientes, cepillarse los dientes, limpiarse la boca y en especial limpiándose la lengua. Si uno limpia su lengua, si uno se limpia la lengua, ha limpiado sus intestinos. Limpiar la lengua es una actividad importante por la mañana. Y después limpiar la boca en general. Después limpiar el cuerpo y después defecar. Se les da 2 vasos de agua. Para que la defecación se haga más fácil. Después es cuando se realizan las asanas del yoga. Después de las asanas, una ducha más completa con jabones de hierbas, de plantas. Y luego al llegar el amanecer, se les hace ponerse mirando hacia el este y adoptando la adecuada postura de estar sentados. Al niño ha de hacérsele que se siente en postura de loto desde su infancia. Hoy los niños, al cabo de 10 o 15 años, ya no se pueden sentar en postura de loto. Porque ya los huesos de sus tobillos, caderas y rodillas se han vuelto rígidos. Todos los miembros han de permanecer flexibles. Si queremos que haya una buena transmisión de energías por todo el cuerpo. Por eso se hace al amanecer esto de sentarse en postura de loto y esto de cantar el Gayatri. A ello le sigue cantar durante 1 hora. Porque cantar los himnos sagrados, los mantras y las plegarias de veneración fortalecen el centro laríngeo y como consecuencia de ello fortalecen también su contrapartida correspondiente, el centro sacro. Todo esto se completaba al llegar las 7:30. Acto seguido se le dejaba al niño tiempo para relajarse hasta las 8. Después se le daba el desayuno. Y luego a las 9 tenían que asistir a la clase de educación. La educación tiene que ver
con una educación relativa a la objetividad, educación que hoy día también se da, y una educación en lo referente a la constitución misma del ser humano. Se le enseña también la ciencia del hombre. Al niño no se le daban comidas deliciosas, porque no se quiere que el niño se vuelva un esclavo del gusto. Al niño se le inculca la costumbre de recibir alimento nutritivo con gusto o sin gusto, sabroso o no sabroso. Porque el abuso lo realizamos a través de nuestra actividad sensorial. De modo que a la lengua se le hace articular sonidos sagrados y se la hace recibir alimento nutritivo. Y se le da educación al niño hasta el mediodía. La educación es completa cuando se alinea con el mediodía, en el que hay un breve alineamiento mediante el cantar el Om. Más tarde, a la 1, se les sirve el almuerzo y después se les deja descansar. Durante ese periodo de relajamiento, se espera de ellos que estén en silencio. Y después de ello, se les recomienda estudiar hasta las 4 de la tarde. Luego, desde las 4 de la tarde hasta el atardecer, se les enseña juegos varios juegos, incluidos las artes marciales. De nuevo del atardecer, de nuevo una ducha. En torno al atardecer se realizaba una meditación, una plegaria. Y después de la cual se servía la cena. Y entonces era cuando se les enseñaban los instrumentos musicales, como el arpa o la danza. La educación era holística, era integral. Se les daba también el toque del arpa y de la música. También se les enseñaba a pintar, a dibujar, a cantar y a danzar. Y por la noche se les pedía que durmieran sobre el duro suelo con una sábana. Nada de cama, nada de almohada. Esta disciplina se prosigue desde los 7 a los 21 años. Y en esos 14 años, el maestro le da educación al niño según su cualidad de alma. A unos se les enseña la capacidad o las cualidades de trabajar con las manos o con el cuerpo.
porque muestran tener esas tendencias desde el comienzo. Otros son muy buenos con la mecánica. Otros son muy buenos pensando. Otros son muy buenos en las artes marciales. Se les enseña entonces todas las leyes correspondientes a la protección. Otros sobresalen por la capacidad de intercambiar valores y la comunicación. El maestro los observaba y según ello les daba una educación acorde durante los últimos años, según fuera su naturaleza. De modo que la actividad que luego desarrollarán en la vida esté o estuviera en sintonía con su naturaleza y que no fuera contraria a esa naturaleza suya. De ese modo no tenían conflicto al trabajar en esa actividad. Así se concibe una educación durante 14 años para que todo joven o toda joven llegue a captar los valores espirituales y los lleve en él o en ella. Nada de actividades de novios o de novias. Nada de nightclubs. Nada de discotecas ni de dancings. Nada de alcohol. Nada de alimentos impuros. Nada de hablar cosas así impuras. Y nada de tener un modo de vida indisciplinado. Cuando se recibe esta disciplina en los años tempranos, toda unidad humana se convierte en una unidad socialmente útil. Luego, entonces después el maestro organiza convocatorias o reuniones a las que invita a la gente de la sociedad y le confiere las calificaciones de educación al estudiante. Acto seguido, el estudiante entraba o se le dejaba en la sociedad para que encontrara la adecuada oportunidad de desarrollar las capacidades que tenía y que se estableciera o asumiera una responsabilidad social, se casara con una pareja que fuera compatible y formara una familia. Ese es el programa que se le daba al niño en su juventud. Para que al cumplir los 28 años, tanto el hombre como la mujer estuvieran ya establecidos y fueran útiles socialmente hablando. Y para que sigan sirviendo a la sociedad, juntos, construyendo una familia, criando a los hijos, durante otros 28 años. Y luego al llegar a los 49 o a los 56 años, empezaban a pensar en la sucesión. E intentaban transmitir sus valores a la gente adecuada para transmitir o continuar su profesión.
Desde los 56 o los 63 años en adelante, iban entregando, transmitiendo poco a poco sus valores a otras personas que libremente estaban dispuestas a recibirlos. También en ocasiones sus hijos mismos los pueden recibir. Pero si los hijos no sienten o no tienen la correcta actitud hacia esos valores y van en pos de otro tipo de valores, que también siguen siendo valores, ellos se los transmitían a aquellas personas que estuvieran dispuestas a recibirlos. De modo que transmitían sus valores a la familia y a aquellas personas otras que estuvieran a su alrededor. Y luego, a partir de los 63 años, contemplar cada vez más y más. Y durante ese periodo de vida se hace regularmente meditación y estudio, así como también servicio. Servicio a la sociedad mediante su responsabilidad. Este triángulo nunca es abundante, nunca era abandonado. Ni cuando dejaban siquiera la escuela. El maestro le daba ciertas reglas al estudiante que no debería dejar en ningún momento. No dejes nunca el autoestudio ni la enseñanza, aunque dejes la escuela. Satyam vada. Sé sincero. Dharmanchara. Sé correcto en tu acercamiento a la vida. No desconectes del cordón del linaje de tu familia. Asegúrate de tener descendencia. Si tus padres no te hubieran dado un cuerpo a ti o a nosotros, no podríamos experimentar todo esto. Por consiguiente, nosotros también tenemos que proporcionar cuerpos a las almas. Por eso el maestro le decía al estudiante, cásate y ten hijos. Y no te desvíes de enseñarles lo que sabes. Matrudevo Bhava decía, respeta a tu mamá como a la madre del mundo. Pitrudevo Bhava, respétate igualmente a tu padre. Y luego decía, respeta a tu maestro. Respeta a los 7 sabios, que son los responsables de toda la sabiduría. Cumple con tu responsabilidad para con los maestros enseñando tú. Y la verdadera enseñanza es mediante el ejemplo. Que tu vida sea una enseñanza para otros. El servicio se demuestra mejor y la enseñanza se demuestra mejor viviendo que predicando, viviéndola. Por eso los predicadores son diferentes
de los que enseñan. Los predicadores son aquellos que predican sin practicar. Los maestros son aquellos que enseñan de la experiencia de su vida de cada día. Uno tiene que ser ejemplo como cabeza de familia. Uno tiene que ser un ejemplo en su actividad económica. Y uno tiene que ser un ejemplo en su actividad social. Uno tiene que ser ejemplo como niño. Y un ejemplo como padre. Un ejemplo como amigo. Así uno tiene que servir de ejemplo y ese modo de vida es la enseñanza misma. El maestro también le dice al estudiante, no te olvides de servir a los demás. Y ten la costumbre de dar y no de acumular. Aprende a distribuir. Aprende a compartir. Había como 21 enseñanzas de este tipo que le daba el maestro al discípulo. A nosotros se nos enseñó todo esto antes de que entráramos en la vida. Así era comprendida o entendida la educación. Cuando el maestro dice que tenemos que darle al niño los valores espirituales, el correspondiente sacramento es el Upanayana y el ritual dura 14 años. El crimen será erradicado cuando las condiciones en que vive el niño sean mejoradas, se mejoren. Cuando las condiciones del entorno en que vive el niño son mejoradas, sean mejoradas. Tiene que haber una energía prácticamente armónica para que el niño crezca. En una sociedad en la que se suministran drogas, incluso en las escuelas, ¿qué tipo de ciudadanos del futuro estamos intentando preparar? En una sociedad en la que están abiertos para los jóvenes los nightclubs y en una sociedad en las que los padres están ansiosos de que los hijos tengan padres, novios o novias. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos esperando? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos esperando que sean? Tenemos que prever o ver el tipo de consecuencias que les estamos preparando a nuestros niños ahora. La atmósfera social es muy contraria al crecimiento saludable del niño. Solo tenemos que pensar en los valores correctos para nuestros hijos. Nosotros por nuestra cuenta, porque los gobiernos no nos pueden ayudar. Los gobiernos están en manos de gangs de mafia que no pueden impedir que las drogas lleguen hasta las escuelas. O el sexo cerca a la mano de los jóvenes.
o costumbres poco saludables que encuentran su camino en la conciencia humana. ¿Qué tipo de nueva era vamos a construir o podemos construir? Si estropeamos la planta en sus estadios iniciales, no puede convertirse en un árbol sano. Y por eso tenemos que fundar nuestras propias escuelas para poder transmitirle los valores correctos a nuestros hijos. Así ha nacido Mithila. Tenemos que sentir o que llenar la inmanente necesidad que tenemos en Mithila. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Les estamos dando el medio ambiente correcto? Esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos. La respuesta no tengo que darosla porque está muy clara. Cuando en los años primeros y formativos se les da una atención adecuada, al equilibrio glandular, si uno altera el centro sacro, el plexo solar y el centro laríngeo en los años iniciales, entonces uno está perdido, su instrumento se habrá estropeado. Hay muchos casos en los que la tiroides está alterada o está alterado el sistema endocrino. O en el caso de las mujeres, una alteración de hormonas. Produciendo todo tipo de desorden desde la garganta a los órganos generativos. Eso se debe a que no se le ha dado el ritmo adecuado con respecto a nuestra actitud cara a cara a los deseos. De modo que tenemos que asegurarnos de todo esto. Asegurarnos de que tanto los dientes como los oídos como los ojos se mantengan intactos. Aquí tenemos a nuestro hermano Adolfo, que nos puede decir cómo los dientes empiezan a degenerar ya a los 20 o a los 30 años. Y como la mayoría de la gente no tiene los dientes naturales u originales. Hoy la práctica dental da mucho más dinero que la medicina común y corriente. Le recomiendo pues al doctor Xavier, que está sentado al lado del doctor Adolfo, que cambie de profesión, porque la cosa dental da mucho dinero, puesto que uno se queda sin dientes a la mínima antes de darse cuenta. ¿Sabéis los 32 dientes o muelas que tenemos? Son 32 centros de sabiduría.
Así lo describe el Tantra de Lalita. El Tantra de Lalita habla de los 32 centros de sabiduría. Están escondidas detrás de las raíces de los 32 dientes. Hoy los dentistas nos dicen que las muelas del juicio no son útiles. Porque la sabiduría no es utilizada, no se utiliza. Pero hay sabiduría escondida en las raíces de los 32 dientes. Y es mucho más eso en el caso de las muelas del juicio o de la sabiduría. Suddha Vidya quiere decir sabiduría pura. Ankuras quiere decir las semillas referentes a la sabiduría pura. ¿Sabéis que los dientes que tenemos nos salen 2 veces? Eso lo sabemos, ¿no? Pues si nacemos 2 veces, somos iniciados. Es decir, que hay el nirvana y después la resurrección. Nosotros hemos nacido en la oscuridad. Nosotros nacemos en la oscuridad, quiere decir que nacemos en la inconsciencia y crecemos en la personalidad. La iniciación consiste en morir a la personalidad y resucitar como alma. Ese es el segundo nacimiento. El segundo nacimiento se llama en sánscrito Dvija. Dvi, como 2, significa por segunda vez. Ya significa nacimiento. De modo que si nacemos por segunda vez en una misma vida, somos iniciados. Y el mismo proceso tiene lugar en el caso de nuestros dientes. Los dientes iniciales que tenemos de niños, los dientes de leche, mueren, caen por sí solos. Y luego los dientes que tenemos por segunda vez han nacido por segunda vez, pues. Y tienen las raíces de sabiduría o del juicio. Por eso el maestro dice, ten cuidado con las raíces de tus dientes, porque esas raíces de los 32 dientes están conectadas con los centros de nuestro cuerpo. Cuando un centro determinado de nuestro cuerpo no funciona bien, uno de nuestros dientes se habrá perdido. Y esta es la ciencia esotérica con respecto a la medicina. El maestro pues habla de los dientes. No está hablando de la cara, de la belleza de la cara, ni de los cosméticos que tenemos que utilizar para la belleza facial, porque esas cosas son secundarias en importancia. La importancia primordial es con respecto a los dientes y después con respecto a los ojos. Han de ser ojos brillantes en todo momento. Nadie ha de
contraer enfermedades de los ojos. Y lo mismo con los oídos. En donde se produce la recepción de la actividad del sonido. En el caso de los niños ha de tenerse cuidado de todo esto ya desde la infancia para que se hagan fuertes. Y también ha de darse la importancia a la adecuada postura. Han de ser capaces de sentarse erguidos, rectos. Han de mantener su espalda flexible. Y han de ser capaces de sentarse en posición de loto para que lo horizontal de las caderas sea capaz de soportar lo vertical de la columna vertebral. Haciendo las asanas correctamente, es mucha la salud que se gana. No creáis que todo esto es algo viejo y son cosas que todos tenemos que seguir. Nuestro futuro es nuestro pasado. En el pasado teníamos sabiduría. Y tenemos que volver a recibir de nuevo esa sabiduría. Ahí es donde se hace importante esto de las asanas. Tenemos que comprender la ciencia que hay detrás de todo esto. Y dice también el maestro, y una correcta alimentación. Por eso escribí acerca de las asanas y de la alimentación y tantas otras cosas en el libro Mitila. ¿Qué comer? ¿Cuándo comer? ¿Cómo comer? ¿Cómo cocinar el alimento? Y tantos detalles. De modo que tenemos necesidad de esta educación. ¿Hay necesidad de esta educación? Y una adecuada distribución del tiempo. Esto es lo que se llama o entiende por establecerse un ritmo y seguirlo. Tantas horas para dormir. Tantas horas para el estudio. Tanto tiempo para la contemplación. Tanto tiempo para trabajar como servicio. Y tanto tiempo para la relajación. Uno lo decide y luego lo sigue. No hemos de hacerlo de manera arrítmica, porque solo el ritmo produce el consiguiente magnetismo. Ha de hacerse desaparecer o uno ha de dejar la actitud conservadora. En toda familia, en toda sociedad, toda familia, toda sociedad tiene ciertas maneras de hacer o ciertos modos de funcionar. Mediante el correcto análisis, tenemos que encontrar qué maneras de hacer no son buenas en nuestra manera de hacer. No tengamos dudas de cambiar de costumbres en aquellas maneras de hacer que no nos convienen. Y no causemos inhibición imponiendo fees o creencias
en ellos y permitirles que apliquen la ciencia en cuestiones de religión, maneras de funcionar psíquicamente, mecanismos psíquicos y mecanismos físicos. No les impongamos ninguna enseñanza de tipo doctrinal o teológica. No les lavemos el cerebro. Démosles la ciencia de la sabiduría. El cultivo de estas actitudes y condiciones evocarán la realidad en el hombre, haciendo que el hombre interior espiritual salga al frente de la consciencia, se ponga al frente de la consciencia y de ese modo reconozca al Dios inmanente. De este modo nos sugiere que formulemos nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo. No quería que os quedarais sin leer o que no entendierais este párrafo del maestro Joel Kuhl. Por eso lo he leído tal cual, entero. El tema de Mitila fue concebido teniendo esto como base. Proporciona la educación psíquica mediante el sonido y el color, y la educación física mediante la alimentación y las asanas. Permiten la alineación, el alineamiento y la contemplación. Está formado por 12 lecciones y todas ellas son relevantes o importantes para nuestro mejoramiento interno. Todos los temas son importantes para nuestros propósitos educativos. Tal es el trabajo que tenemos a mano en relación a Libra. Y ahora hay cooperación divina que fluye en esta dirección. La energía está viniendo a través de Leo, a través de la constelación de Leo, a través del sol central de Leo, que se llama Regulus. La energía de la nueva era está siendo suministrada a nuestro sistema solar vía el sol central de Leo, de la constelación de Leo. Y el sol central de la constelación de Leo se llama Regulus. Y Regulus lo recibe él mismo de Sirio. Y ha sido recibido para nuestro sistema por el maestro Júpiter. Sirio, por posición, se encuentra localizado en Escorpio. Y entra o está entrando en nuestro sistema a través de Leo. Por eso estos dos signos se han vuelto muy importantes para la presente era. Y la energía que se suministra de Sirio, a través de Sirio, es la energía de Acuario. Por eso Acuario se ha vuelto importante. Acuario, Escorpio y Leo forman el triángulo de
era de Acuario. Y ellos están interconectados con los otros signos zodiacales. De modo que la energía de Acuario entra en el sistema a través de Leo y realiza el trabajo, con lo cual se produce como un descenso a modo de ducha de la energía del amor. El amor, desde el punto de vista espiritual, es la comprensión amorosa. Nuestra capacidad de comprender es muchísimo mejor si tenemos amor en nosotros. El amor nos permite aceptar. El amor nos permite tolerar. El amor nos permite enseñar con tolerancia. El amor es compasivo para con los errores de los demás. Para con la indisciplina de los demás. E incluso para con o respecto al crimen. Eso es lo que todo iniciado ha demostrado. El iniciado es un ejemplo, una corporización de amor. El iniciado tiene paciencia, tiene tolerancia y sabe esperar. Espera con comprensión amorosa. No juzga, no critica, ni manipula nada. Y esta energía está entrando ahora en el sistema nuestro. Esta energía ha de permitirle a la conciencia humana adquirir comprensión amorosa. Debido a esto, la educación va a desarrollar unas relaciones humanas mucho mejores. Ese es el propósito mismo de la educación. Que lleguemos a tener mejores relaciones humanas. Y no discordia entre grupos, entre naciones y entre las razas. Hoy hay mucha discordia. Pero la naturaleza de la energía que estamos recibiendo ha venido a sintetizar mediante la comprensión justa, correcta, permite la promoción de las leyes naturales. Cualquier cosa que tomemos con valor espiritual y lo realicemos, recibiremos la cooperación natural muy mucho. Por desgracia, solemos buscar o esperar la cooperación social. Pero al principio no es la cooperación social lo que hemos de esperar, ni buscar. Hemos de creer mejor o más en la cooperación de la naturaleza y realizar un trabajo de pioneros. Si somos capaces de realizar un trabajo pionero de importancia, estaremos siendo uno de los constructores de la humanidad futura. Por eso primero hemos de recibir la energía, comprendernos a nosotros mismos
pensar en el futuro y manifestar los planes a escala local. Por eso digo, pensar de manera global, actuar de manera local. El ser humano quiere de golpe actuar globalmente, cosa que inicialmente no es posible. Si uno comienza por algún lado de una manera sencilla, la profundidad de la cualidad del trabajo que hagamos encontrará su expresión y su expansión. Por eso la astrología espiritual dice que si somos fuertes en nuestra o con nuestra energía saturniana, ello nos llevará a la expansión jupiteriana. Ambas son las dos polos o contrapartidas o caras del mismo principio. Todos los iniciados han actuado siempre localmente, pero se han vuelto mundiales. Que cuando Jesús vivió en este globo, ¿cuál fue la extensión territorial en que se movió? ¿Y cuál fue la extensión territorial en la que vivió Moisés? ¿O qué lugar geográfico ocupó Pitágoras cuando vivió? ¿O actualmente qué área geográfica ocupa Sai Baba? ¿Y no se han vuelto todos ellos seres conocidos a nivel mundial? ¿En dónde está el secreto? En la profundidad de la cualidad de la energía que manifestemos. Eso es lo que hace que la cosa se vuelva global, mundial. El pensamiento del ser humano es tan superficial que prefiere directamente volverse, sin más ni más, mundial. ¿Cómo puede uno ser como un Ficus bengalensis, un banyan, un árbol de banyan que extiende sus ramas por todas partes? Que se extiende enormemente. No hay ningún árbol igual en este aspecto al árbol de banyan. Es su profundidad la que hace que se expanda tanto. La semilla, cuando se planta, no se planta de una manera diseminada, sino que se planta localizadamente en un punto y luego se vuelve global. Por esa razón el maestro Joel Kuhl hace una afirmación también que dice: de los pequeños deberes realizados correctamente surgirán mayores responsabilidades que culminarán en el servicio del mundo. Hay pasos para el crecimiento. Cuanto más profundamente crece uno en su conciencia, más amplio, más ancho crece uno. Si no somos lo suficientemente profundos y solo nos expandimos, esa expansión nuestra no dejará de ser sino superficial. Un iniciado de la India le dijo a Alejandro Magno: ¿para qué te estás expandiendo tanto? Te expandes tanto para perder. Si
Si das un paso adelante y cuando das un paso más hacia adelante has perdido el paso anterior ya. ¿Cuánta tierra puedes recorrer o cubrir? ¿Y con cuánta te puedes quedar o llevar? ¿O cuánta tierra te puedes llevar contigo cuando te marches? Eres necio. Un iniciado del Punjab le dijo a Alejandro Magno: no seas necio. Esta agresión, esta ocupación, demuestra la magnitud de tu ignorancia y te mantendrá inquieto siempre. En vez de eso, hazte dueño del reino interior y serás guiado por un maestro espiritual. Pídele a él que te guíe mucho más en tu ser interior que en el mundo de fuera. Sé el rey de tu propio reino interior. Y no intentes ocupar y anexionarte locamente las tierras de los demás. Eso no sirve de nada. A fin de cuentas tendrás que regresar de nuevo con las manos vacías. Hubo un iniciado que tuvo el suficiente coraje para decirle esto a Alejandro Magno. Alejandro Magno se encontró con enejados. Se encontraba con iniciados de estos con mucha frecuencia cuando pasó las fronteras de la antigua India. Y eso fue lo que le hizo comprender las cosas suficientemente como para regresar. De modo que lo que es más importante es el crecimiento interior más que el crecimiento exterior. Así tiene lugar el trabajo cuando uno respeta las leyes naturales. Cuando uno las comprende, una vez que sintoniza uno con las leyes naturales, con las leyes naturales, nuestra comprensión es mejor. Y no tendremos una actitud de prohibición, ni tendremos una actitud de exclusivismo, sino que seremos más inclusivos y mucho más liberales en nuestra actitud para con los demás. Por eso la nueva era no piensa en términos de castigo. En vez de ello, si pensamos en extender una mano amiga para ayudar a la gente a elevarse cuando está padeciendo ignorancia. La actitud punitiva es una debilidad humana. Observad la vida de Jesús que conocéis tan bien. Jesús nunca castigaba. Y se reía de la ley y de los juicios humanos, de los tribunales humanos. Demostró muchas cosas que tenían que ver con el futuro. Sonreía. Le sonrió al general Pilato. Y eso le sirvió de educación al general Pilato. La sonrisa de Jesús le reveló tanta cosa
que entendió el general Pilato. Esa sonrisa le dijo a Pilato que su ley no era ley, sino que era la ley de la jungla. Le dijo, tu justicia, tu juicio no tienen valor. Es el ignorante juzgando a otro ignorante. Es el ignorante que nunca comprendió la ley imponiendo la ley de la ignorancia. Y uno está guiado, le dijo, le dio a entender, por la opinión general de la sociedad. Pilato era respetado porque Pilato sabía en su conciencia interna de que Jesús no estaba equivocado. Pero fue una víctima de las circunstancias. Su emperador de Roma le había nominado para gobernar la región de Israel, en concreto en Jerusalén. Y su deber era asegurarse de que hubiera la ley y orden en aquella comunidad. Y ciertas fuerzas de tipo egoísta producían alteración de la ley y el orden y se les habían amañado para echarle la culpa a Jesús. Era todo manipulación. Porque habían visto en Jesús a una persona que rompía la tradición y que daba el verdadero valor de la tradición. Había roto ciertas leyes supersticiosas de tipo religioso. No respetaba el seguimiento ciego del sábado. Hizo muchas cosas de ese tipo. E intentó limpiar el templo de Jerusalén, en el que se llevaba a cabo una tremenda actividad. La gente estaba contenta con lo que hacía, pero la gente de dinero y poder no estaba contento con él. No estaba contenta con él y lo desafiaba continuamente con la ley natural. De modo que todos se confabularon y concibieron un plan y fabricaron patrañas para presentar un caso, una acusación contra él al general romano. Cuando el general romano le miró a los ojos a Jesús y cuando Jesús lo miró con su mirada, junto con una sonrisa, la conciencia de Pilato recibió un profundo contacto. Y se dijo, este es el hombre que estaban esperando los judíos. Ha venido. Ha intentado dar lo que había que dar, lo que había que dar. La gente lo ha recibido. Y ahora se está haciendo excesivamente conocido. Y el lobby o la inteligencia social normal, común y corriente, empezó a trabajar contra él. Por eso se dice
Que el poder de una persona se conoce por la oposición que hace surgir en la sociedad contra él, contra ella. Es decir, que desafía al poder social, con el poder del amor y con el poder del conocimiento. No es una persona violenta, sino que tiene fortaleza en su sabiduría y presenta o expone esa sabiduría. Y solo eso es lo que causa inseguridad a ese grupo reducido de gente poderosa. Pilato pudo percibir todo aquello, y la persona que estaba delante para ser sometida a juicio no tenía culpabilidad. Así que no era culpable. Así que Pilato aplazó el juicio. Y después, en la segunda sesión incluso, Pilato no encontraba ninguna culpa en aquel hombre. Pero había tanta conmoción y tanta petición, y había habido una petición explícita de que durante los sagrados días de la Pascua la gente prefiriera que se liberase a Barrabás y que se crucificase a Jesús. Jesús sonreía. Era tan acuariano. Todos los iniciados ven cientos de siglos más allá y le previenen a la consciencia humana de las cosas venideras. Y a pesar de todo, la gente sigue siendo esclava del dinero y del poder. La energía que está viniendo es una tromba tal de energía que cada vez habrá menos y menos castigos, debido a que la comprensión será cada vez mayor y más grande. Castigar las debilidades humanas es crudo. Es rudo, sí. ¿Sabéis? La mayoría de los seres humanos no es gente mala, sino gente débil. Una pequeñísima parte de la humanidad es verdaderamente maliciosa o mala. Pero la mayor parte o la más grande parte de la humanidad es débil. Y asimismo, una pequeñísima parte de la humanidad es también sabia. De modo que gente mala, gente débil, gente sabia. La gente maliciosa captura a la gente débil más rápidamente que la gente sabia. La gente maliciosa llega incluso a apuntarnos con la pistola en el templo de nuestra témpora, el hueso temporal, y exigirnos. Los sabios no pueden hacer eso. Los sabios adoptan otros métodos más suaves. Los sabios dicen las cosas, informan. Los malvados influencian. Los sabios expresan las cosas. Los malvados
imponen las cosas por impresión, producen trabajo misionero, la militancia, el terrorismo, el vertido de sangre y capturan a los seres humanos. Por eso los medios que utilizan los malvados son por lo general más fuertes que los que utilizan los hombres, las personas sabias. Pero existe también la ley de la naturaleza que lleva a cabo lo contrario para los malvados. Y llega hasta ellos como una ola inminente o repentina, como un tornado, como un tifón, como un ciclón, y golpea con dureza, porque también los malvados tienen que obedecer al tiempo, de modo que en el entretanto los sabios han preparado las semillas para que cuando llegue el momento puedan de nuevo volver a sembrar las correctas semillas. Una vez pasado el tornado, una vez pasado el ciclón. ¿No es acaso esta la historia de Noé? Él fue recogiendo todas las buenas semillas de todos los reinos. Las preservó, conservó, las salvó, preservó a lo largo del tiempo. Y después del diluvio, cuando llegó el tiempo apropiado, las sembró. Así tenemos que visualizar el trabajo de la jerarquía. Ellos están preparando las semillas para el futuro. El presente se encontrará con su propia crisis. Pero las semillas que se han preservado a través de la crisis son las que inaugurarán la nueva era. Esto hemos de entenderlo en lo referente al plan de trabajo de la jerarquía. Por eso los sabios no se deben ocupar en luchar contra los malvados. Los malvados se enfrentarán a su destino mediante sus propias acciones. En el entretanto, nosotros ocupémonos por preservar las buenas semillas para las generaciones futuras. Así es la visión de la jerarquía. La visión que tiene la jerarquía corresponde a un ciclo largo que se extiende durante siglos, un mínimo de 7 siglos y un máximo de 21 siglos. Así lo ven ellos y así siembran ellos. Aquellos que deseen seguir el sendero han de visualizar los largos ciclos. ¿Sabéis el ciclo mínimo que visualiza o contempla la jerarquía? Es hasta 216 años. 216 años es el ciclo menor o más pequeño que visualizan. Y el ciclo siguiente que visualizan es 432 años. Y luego múltiplos de 432 años.
Así visualizan los maestros los ciclos de tiempo. Durante 2100 años. 21 siglos. De modo que no creamos que las cosas que dice el maestro Joel Kuhl van a ocurrir mañana. Las profecías están en consonancia con su entendimiento de los ciclos de tiempo. En la manera de hablar espiritual, un año se mide como 5 años. Los maestros tienen una medida diferente de la nuestra. Así continúa pues el trabajo de la jerarquía para la transformación en un periodo de 4 siglos. Y todo comenzó hace 150 años. Nos encontramos en un estado muy nebuloso. Debemos de tener esta manera de entenderlo. El futuro de las cárceles, de las prisiones, se ha visualizado como centros que se transformarán, centros de transformación. Eso ya existe en el plano de pensamiento. Porque el encarcelamiento es también un interludio. Si consideramos el encarcelamiento, es un interludio. Sri Aurobindo se convirtió en Mahatma cuando estaba en la cárcel. Gandhi se convirtió en Mahatma cuando estaba en la cárcel. Y Nehru se convirtió también en un pandit, en un sabio, en el interludio en que estaba en la cárcel. El encarcelamiento es un interludio. La gente inteligente lo utiliza para transformarse. Cuando somos con frecuencia prisioneros en nuestra vida, si bien no de manera física, pero sí de manera emocional y mental, utilicemos ese encarcelamiento como interludio para la transformación. No seamos impacientes. Aprendamos a transformarnos durante los periodos de interludio. No solo aquellos que están en la cárcel son prisioneros. Todos nosotros somos prisioneros. Unos son prisioneros de la mente, otros somos prisioneros de la emoción, otros somos prisioneros de nuestras propias doctrinas, otros somos prisioneros de nuestros ismos, de lo que creamos o filosofías que tengamos, hasta que el ser humano no se libere a sí mismo de su personalidad, seguirá siendo un prisionero. El prisionero de la personalidad y por ende prisionero del cuerpo. Y por eso el encarcelamiento es cosa muy común. ¿Cuál es el castigo para aquellos que
están aprisionados en los planos emocionales, mentales, que tienen su propio tiempo de arrepentimiento, de pena, y viven con el pensamiento de rectificación. Liberándose para reformarse. Los problemas profundos producen la reformación en uno. Lo mismo ocurre con la gente que está en las cárceles físicas. Ha de considerárseles por lo general como débiles y no como malvados. Su manera de pensar está alterada, distorsionada. Sus emociones están alteradas. Se ha de encontrar medios y la psicología los encontrará para resolver esta situación y transformar a los prisioneros. Si venís a India, os enseñaré en Visakhapatnam la nueva prisión que hemos construido, que puede que sea el mejor jardín que tenemos en la zona de Visakhapatnam. Allí los prisioneros reciben la educación gratis hasta la facultad. Reciben lecciones de yoga regulares y hacen práctica del yoga. A gente como a mí se la invita a que hable con frecuencia a los prisioneros. Se está haciendo mucho esfuerzo en términos de pensamiento nueva era. Así como digo, el aspecto punitivo de la ley será eliminado poco a poco. Y habrá una comprensión amorosa en relación a la demostración de la ley, al ejemplo de la ley. Mañana continuaremos. Vamos a continuar con nuestro entendimiento del Libra. Libra representa la séptima casa del zodíaco. Y la séptima casa significa el compañero de vida. Como dije esta mañana, la primera y la séptima casas están en matrimonio. El signo opuesto de cada signo del zodíaco es su contraparte o contrapartida. La contrapartida de Aries es Libra. La de Tauro es Escorpio. La de Géminis es Sagitario. La de Cáncer es Capricornio. Y la de Leo es Acuario. La de Virgo es Piscis. Aries es el varón. Libra es la mujer. Tauro es la mujer. Y Escorpio es el varón. Géminis es la mujer. Y Sagitario es el varón. Cáncer es la mujer. Y
Capricornio es el varón. Leo es la mujer. Y Acuario es el varón. Virgo es la mujer. Y Piscis es el varón. Así tenemos que ver, considerar a los 7 signos. A los 12 signos. Libra, Aries es la actividad cardinal. Libra se encuentra con Aries. De modo que el matrimonio entre la séptima casa cósmica es en la primera casa. De modo que si conectamos a Aries con Libra, tenemos 5 parejas en el zodíaco que representan nuestras energías de la izquierda, de la derecha y de la izquierda. Relacionados con otros centros que no son el Sahasrara ni el Muladhara. Cuando Libra y Aries están conectados verticalmente, Libra, que es el centro de base, y Aries, que es el centro de Sahasrara, los otros 5 centros están impregnados por el Ajna, por el eje Tauro-Piscis, el centro laríngeo por el eje Géminis-Acuario, el centro del corazón por Cáncer y Capricornio, y luego Leo y Sagitario, que representan el centro a la altura del diafragma. Virgo, Escorpio representan el centro a nivel del Muladhara superior. Así se forman los centros cuando la mujer se une al hombre. Se produce un ligero desplazamiento de los centros. En vez de Muladhara, es el Muladhara superior. En vez del plexo solar y del centro sacro, hay un centro en el diafragma. Y luego los centros superiores se quedan donde están. De modo que el cambio se produce en los centros inferiores. De modo que la comunión mediante el matrimonio produce la elevación de los centros inferiores. Todos los detalles acerca de la constitución humana, como estos que menciono, no han sido publicados en los libros que se han editado hasta ahora. Y cuando se cumple con el propósito del matrimonio, los centros pasan por un cambio aún mayor.
Inicialmente, el matrimonio es un matrimonio de las personalidades. La historia que os conté antes acerca de la mujer que se casó con un animal primero y después se casó con el rey. Es la historia referente a nosotros. Cuando nos casamos con propósitos que tienen que ver con la personalidad. Eso es lo que se llama casarse con el animal. La atracción inicial es el cuerpo hacia el cuerpo y la personalidad del otro. Pero luego la personalidad muere. Y entonces es cuando ocurre el matrimonio con el alma. A eso se le llama el segundo matrimonio, que se llama el matrimonio espiritual. Es decir, que la personalidad de cada uno muere y la comunión es ya entre las almas. Y la comunión es entre las almas. Esto es lo que se dice que Libra se une a Aries. Este matrimonio espiritual es mal entendido, interpretando que hombre y mujer se casan primero y al cabo de un tiempo miran a ver cuál es su esposo o esposa espirituales. Eso es como hacer una broma de conceptos sublimes. Igual que se ha entendido mal, se entiende mal el tantra, se entiende mal el yoga. El concepto de esposo espiritual o esposa espiritual se ha convertido en una gran broma. Me encuentro con muchos miembros del grupo al comienzo. Bueno, me encontré con muchos miembros del grupo al comienzo que me preguntaban, este, este hombre parece ser que es mi esposo espiritual, ¿me he de divorciar y casarme con él? Y también hombres que me venían a ver y me decían, Maestro Kumar, esa mujer parece ser muy especial para mí, es como mi esposa espiritual, ¿me debo casar con ella? También había algunas mujeres en España que intentaron encontrar a su marido espiritual en mí. Sí, tenemos algo de comedia también en nuestros grupos, en nuestro grupo espiritual. No debemos olvidar este tipo de ignorancia respecto a esto de maridos o mujeres espirituales en este sentido. Todos los seres humanos son mujeres, somos mujeres. Todos aquellos que viven en la personalidad son mujeres.
y tienen su marido en esta parte alta de la cabeza. Todo el mundo lleva a su hombre en el centro de Sahasrara. De algún modo, cuando perdemos a nuestro marido o a nuestra mujer, em, somos benditos de algún modo. Es algo, bueno, sí, una bendición. Uno puede también ocuparse de estar con el marido espiritual, tanto varones como mujeres.